Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y que honestamente nos tiene a todos al borde del asiento. Así es. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sé que están pensando otra vez. ¿Qué pasó ahora? Pues bien, la cosa se pone interesante porque tenemos rumores, tenemos indirectas, tenemos prácticamente una telenovela detrás de cámaras que ahora, parece, está saliendo a la luz. Prepárense para un buen chisme, porque hoy vamos a desentrañar el drama que rodea a esta expareja dorada. Vamos a analizar las señales, las fuentes y por supuesto, las teorías que circulan por internet. Pero antes de empezar, y como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucho más sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que no se les escape nada. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Como recordarán, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja favorita de todos gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam, Love is in the Air para nosotros los occidentales. Su romance traspasó la pantalla y nos enamoraron con su dulzura, sus fotos juntos, sus viajes. Era la historia de amor perfecta, de esas que vemos en las películas. Todos creíamos que iban a vivir felices para siempre, ¿verdad? Pero como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para todos sus fans. Y aunque al principio se manejó con bastante discreción, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos, de agendas apretadas que impedían mantener la relación. En fin, un sinfín de teorías. Ahora bien, lo que ha surgido recientemente es mucho más profundo. Varias fuentes cercanas a la pareja están hablando de un conflicto mucho más serio, de un verdadero drama que habría precipitado la ruptura. ¿De qué se trata este drama? Bueno, al parecer, y esto es importante recalcarlo, al parecer, uno de los principales puntos de fricción habría sido el control. Sí que suena fuerte, pero supuestamente uno de los dos, y no vamos a decir nombres para no echar más leña al fuego, tendía a ser bastante posesivo y controlador en la relación. Esto obviamente generó tensiones y discusiones constantes que a la larga terminaron desgastando el vínculo. Otra de las cosas que se rumorea es que la fama repentina y abrumadora que ambos experimentaron a raíz del éxito de la serie, les pasó factura. De repente estaban en el ojo del huracán con paparazzi siguiéndolos a todas partes, fans acosándolos en la calle, y una presión constante por mantener la imagen de pareja perfecta. Esto, según cuentan, generó mucho estrés y ansiedad en ambos, lo que también contribuyó al deterioro de la relación. Pero aquí viene lo más jugoso del asunto. Algunos medios turcos están insinuando que hubo terceras personas involucradas. Sí que están pensando lo mismo que yo, infidelidad. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas concretas que confirmen esta teoría. Son solo rumores, especulaciones alimentadas por las redes sociales y los tabloides. Pero, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae, ¿no creen? De hecho, hace poco Hande Erçel fue vista con un nuevo galán, un empresario turco bastante conocido. Las fotos de ambos juntos circularon rápidamente por internet y, por supuesto, desataron todo tipo de comentarios. Algunos fans la apoyan y celebran que haya encontrado nuevamente el amor, mientras que otros la critican y la acusan de haber superado demasiado rápido su relación con Kerem. Y hablando de Kerem, ¿qué ha sido de él? Pues bien, el actor se ha mantenido bastante discreto desde la ruptura. Se ha enfocado en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos y evitando, en la medida de lo posible, la exposición mediática. Sin embargo, algunos observadores han notado que se le ve más apagado y triste que antes. Incluso algunos aseguran que aún no ha superado por completo su relación con Hande. Lo cierto es que, más allá de los rumores y las especulaciones, solo ellos dos saben realmente lo que sucedió entre bastidores. Solo ellos conocen la verdad detrás de esta ruptura que, sin duda, ha dejado una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Ahora, vamos a analizar un poco las señales que hemos visto en redes sociales. Desde su ruptura, tanto Hande como Kerem han sido muy cautelosos con lo que publican. Han evitado mencionar directamente el tema y han tratado de mantener una imagen profesional y cordial.
Sin embargo, algunos fans han detectado ciertas indirectas, ciertos mensajes subliminales que apuntan a que la relación no terminó en los mejores términos. Por ejemplo, Ande ha publicado en sus redes sociales frases sobre la importancia de valorarse a uno mismo y de alejarse de las personas que no te hacen bien. Algunos interpretaron esto como una clara indirecta hacia Kerem y su supuesto comportamiento controlador. Por su parte, Kerem ha compartido mensajes sobre la necesidad de perdonar y de seguir adelante, lo que algunos creen que podría estar relacionado con los rumores de infidelidad. Obviamente todo esto son solo interpretaciones. No podemos asegurar que estas publicaciones estén directamente relacionadas con su ruptura. Pero como les digo, las redes sociales son una herramienta poderosa para enviar mensajes sutiles y para expresar emociones de manera indirecta. Y hablando de indirectas, también es importante mencionar las declaraciones que ambos han hecho en algunas entrevistas. Si bien han evitado hablar directamente de su relación, han dejado entrever algunas cosas. Por ejemplo, Ande ha dicho que valora mucho la libertad y la independencia en una relación, lo que podría interpretarse como una crítica a la actitud posesiva de Kerem. Por su parte, Kerem ha expresado que le gustaría encontrar a alguien que lo acepte tal como es, con sus defectos y virtudes, lo que podría ser una indirecta a las supuestas exigencias de Ande. En fin, como pueden ver, el drama está servido. Tenemos rumores de control, de infidelidad, de presión mediática. Tenemos indirectas en redes sociales, declaraciones ambiguas en entrevistas. Tenemos todos los ingredientes para una verdadera telenovela turca, pero esta vez protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida real. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se reconciliarán algún día? ¿Saldrá a la luz la verdad detrás de su ruptura? ¿Encontrarán ambos la felicidad en el amor? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero lo que sí es seguro es que seguiremos de cerca esta historia y les mantendremos informados de todas las novedades. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para resumir, hemos visto cómo la relación de ensueño que ambos protagonizaron tanto en la pantalla como en la vida real llegó a su fin. Hemos analizado los rumores y las especulaciones que circulan en torno a su ruptura, incluyendo posibles problemas de control, presión mediática e incluso terceras personas involucradas. Hemos revisado las señales que ambos han enviado a través de sus redes sociales y de sus declaraciones en entrevistas. Y hemos concluido que si bien solo ellos conocen la verdad, el drama está más que servido. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán algún día? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Hasta la próxima. Bien, ahora vamos a profundizar un poquito más, porque la cosa no termina aquí. Hay varios detalles que al juntarlos, nos pintan un cuadro mucho más completo de lo que pudo haber sucedido. Asterisco asterisco el fantasma del control, desglosando la posesividad asterisco asterisco. Volviendo al tema del control, la posesividad no es algo que surge de la nada. A menudo se alimenta de inseguridades profundas, de miedos a perder al otro, de una necesidad de validación constante. Y en el mundo del espectáculo, estas inseguridades pueden verse magnificadas. La competencia es feroz, la exposición constante y la tentación, lamentablemente, siempre está latente. Se rumorea que Kerem, a pesar de su imagen de chico relajado y carismático, luchaba internamente con estos miedos. La belleza innegable de Hande, su creciente popularidad, y el sinfín de admiradores que la rodeaban, habrían desatado una espiral de celos y desconfianza que lo llevó a adoptar actitudes controladoras. Se dice que monitoreaba sus interacciones en redes sociales, que cuestionaba sus amistades, e incluso que intentaba influir en sus decisiones profesionales. Ahora a ojo no estoy justificando su comportamiento, pero sí intentando comprenderlo. El mundo del espectáculo es una jungla, y no es fácil mantener la cordura en medio de tanto glamour y superficialidad.
El precio de la fama, agotamiento y presión social. La fama es un arma de doble filo. Te abre puertas, te llena de oportunidades, pero también te roba la privacidad y te somete a una presión constante. Ande y Kerem experimentaron un ascenso meteórico gracias a Senkalcam. De la noche a la mañana se convirtieron en ídolos de masas, perseguidos por paparazzis, asediados por fans, y obligados a mantener una imagen de pareja perfecta. Este nivel de exposición puede ser extremadamente agotador, tanto física como emocionalmente. Las largas jornadas de rodaje, las entrevistas interminables, los eventos sociales obligatorios. Todo esto consume energía y deja poco tiempo para uno mismo, para la pareja, y para cultivar relaciones significativas fuera del mundo del espectáculo. Se dice que Ande, una persona muy independiente y reservada, se sintió especialmente asfixiada por esta presión constante. Le costaba lidiar con la falta de privacidad, con las expectativas del público y con la necesidad de proyectar una imagen idealizada de su relación. Terceras personas, el terreno resbaladizo de la infidelidad. Este es el tema más delicado y el que más morbo genera. Los rumores de infidelidad siempre rondan a las parejas famosas, y Ande y Kerem no fueron la excepción. Si bien no hay pruebas contundentes que confirmen estas sospechas, la simple insinuación basta para generar un tsunami de especulaciones. Se rumorea que Kerem habría tenido un acercamiento demasiado amistoso con una compañera de reparto, lo que habría desatado la furia de Ande. Por otro lado, se dice que Ande habría encontrado consuelo en los brazos de otro hombre durante una etapa de crisis en su relación con Kerem. Como dije antes, todo esto son solo rumores, pero la persistencia de estas informaciones sugiere que algo turbio pudo haber sucedido entre ellos. Ande y su nuevo amor, rebote o un nuevo comienzo. La aparición de Ande con este empresario turco ha sido la gota que ha derramado el vaso. Para muchos es una señal de que la ruptura con Kerem es definitiva y que Ande está lista para seguir adelante. Para otros es simplemente un intento de superar el desamor, o peor aún, una forma de vengarse de Kerem. Lo cierto es que Ande se ve radiante y feliz en las fotos con su nuevo galán. Parece haber encontrado a alguien que le da la libertad y la independencia que tanto anhelaba. Pero, ¿será este amor duradero? ¿O se trata de una relación pasajera? Kerem en la sombra, reflexión, arrepentimiento o simple discreción. Mientras Ande se muestra feliz y enamorada, Kerem se mantiene en un perfil bajo. Algunos lo interpretan como un signo de arrepentimiento y dolor, otros como simple discreción. Lo cierto es que el actor parece haber adoptado una actitud introspectiva, enfocándose en su trabajo y evitando la exposición mediática. Se rumorea que Kerem ha estado reflexionando sobre sus errores y que lamenta profundamente la forma en que terminó su relación con Ande. Algunos incluso aseguran que está intentando reconquistarla, aunque parece una tarea casi imposible. Las redes sociales, el campo de batalla de las indirectas. Como ya mencioné, las redes sociales han sido el escenario de una guerra silenciosa entre Ande y Kerem. Ambos han utilizado sus perfiles para enviar mensajes subliminales, para expresar sus sentimientos de forma indirecta y para dejar entrever lo que realmente sucedió entre ellos. Los fans han analizado cada publicación, cada comentario, cada like, con lupa, intentando descifrar el significado oculto detrás de cada gesto. Y si bien no podemos asegurar que todas las interpretaciones sean correctas, está claro que ambos han utilizado las redes sociales como una forma de comunicarse y de expresar sus emociones. Conclusión. Una telenovela turca en la vida real. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una telenovela turca en la vida real. Tiene todos los ingredientes: amor, pasión, drama, celos, infidelidad, fama, presión social y un final incierto. Solo el tiempo dirá si esta historia tendrá un final feliz o si, por el contrario, se convertirá en una tragedia griega. Lo que sí es seguro es que seguiremos de cerca todos los detalles y les mantendremos informados de todas las novedades. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para resumir, hemos visto cómo la relación de ensueño que ambos protagonizaron tanto en la pantalla como en la vida real llegó a su fin. Hemos analizado los rumores y las especulaciones que circulan en torno a su ruptura,
incluyendo posibles problemas de control, presión mediática e incluso terceras personas involucradas. Hemos revisado las señales que ambos han enviado a través de sus redes sociales y de sus declaraciones en entrevistas. Y hemos concluido que si bien solo ellos conocen la verdad, el drama está más que servido. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem se reconciliarán algún día? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Hasta la próxima.